Acefalía, competencia del Congreso. El Poder Ejecutivo está acéfalo cuando por cualquier causa no hay presidente o si lo hay no puede ejercer sus funciones. El artículo 88 enfoca dos supuestos: que una causal de acefalía afecte únicamente al presidente de la República, que tanto el presidente como el vicepresidente estén afectados por una causal de acefalía, en cuyo caso le cabe al Congreso determinar el funcionamiento político que ha de desempeñar la presidencia. Jefe de gabinete: designación, atribuciones, remoción, relaciones con el Poder Legislativo y deberes. La jefatura de gabinete es un órgano dependiente del Poder Ejecutivo y su titular, el jefe de gabinete, es uno de los ministros del Poder Ejecutivo, que tiene como tal las atribuciones que la Constitución le otorga en su artículo 100. Designación y remoción. El jefe de gabinete es nombrado por el presidente de la Nación por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las cámaras. El jefe de gabinete puede ser removido de su cargo. Aquí hace falta la coincidencia de las dos cámaras en la remoción, con el quórum de votos indicado. La remoción solo es viable cuando ha procedido un voto de censura conjunto de ambas cámaras y cuando a continuación también las dos coinciden en la sanción destitutoria. Atribuciones: expedición de actos y reglamentos necesarios para ejercer las facultades que le acuerda el artículo 100 y las que le delegue el presidente. Todo ello conforme al inciso 2. Ejercicio directo de las funciones y atribuciones que le delegue el presidente según el inciso 4. Resolución en acuerdo de gabinete sobre materias que le indique el Poder Ejecutivo y resolución por decisión propia en la materia que estime necesarios por su importancia en el ámbito de su competencia. Todo ello conforme al inciso 4. Nombramiento de empleados de la Administración, con excepción de los que corresponden al presidente. Coordinación y preparación y convocatoria de las reuniones de gabinete de ministros y presidencia de las mismas en ausencia del presidente. Todo ello conforme al inciso 5. Remisión al Congreso de los proyectos de ley, de ministerios y de presupuesto, una vez que se han tratado en acuerdo de gabinete y han sido aprobados por el Poder Ejecutivo. Todo ello conforme al inciso 6. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar, sin voto, en sus debates, según el inciso 9, y producir los informes y explicaciones verbales o escritos que sean solicitados por cualquiera de las cámaras al Poder Ejecutivo, según el inciso 11. Presentar, junto a los demás ministros, al iniciarse las sesiones ordinarias del Congreso, una memoria detallada del estado de la nación en cuanto a los negocios de los respectivos departamentos, según el inciso 10. Concurrir como mínimo una vez por mes al Congreso, alternativamente a cada cámara, para informar sobre la marcha del gobierno conforme al artículo 101. Tomar intervención en el procedimiento inmediato al dictado de decretos de necesidad o urgencia para someterlos a la Comisión Bicameral Permanente, conforme al inciso 13 en relación con el artículo 99, inciso 3, y en el correspondiente a decretos de promulgación parcial de leyes, conforme al inciso 13 en relación con el artículo 80 y en el correspondiente a decretos dictados en ejercicio de facultades. A las facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo, conforme al inciso 12 en relación con el artículo 76, para control de la Comisión Bicameral Permanente. Refrendar los decretos del Poder Ejecutivo, que prorrogan las sesiones ordinarias del Congreso y que convocan a sesiones extraordinarias. Todo ello conforme al inciso 3, que reglamenten leyes, según el inciso 8, que ejercen facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo, según el inciso 12, que se dictan por razones de necesidad y urgencia, según el inciso 13, que promulgan parcialmente una ley, según el inciso 13. Refrendar los mensajes del presidente que promuevan la iniciativa legislativa, según el inciso 8. Su relación con el Poder Ejecutivo. El artículo 101 de la Constitución obliga al jefe de gabinete a concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus cámaras. El objetivo de esa asistencia consiste en informar a los legisladores sobre la marcha del gobierno. El jefe de gabinete, por el voto de la mayoría absoluta
de la totalidad de los miembros de cualquiera de las cámaras, puede ser interpelado. La interpelación tiene como objetivo el tratamiento de una moción de censura. Deberes: enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, producir los informes y explicaciones verbales o escritas que cualquiera de las cámaras solicite al Poder Ejecutivo. Someterá personalmente y dentro de los 10 días de su sanción los decretos de necesidad y urgencia y de promulgación parcial a consideración de la Comisión Bicameral Parlamentaria. Artículo 100, inciso 13, parte segunda de la Constitución. Concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de las cámaras, para informar de la marcha de gobierno. Ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura por cualquiera de las cámaras. Ministros del Poder Ejecutivo: designación, remoción, función constitucional y responsabilidad. Los ministros del Poder Ejecutivo son asesores del presidente de la Nación, pues lo instruyen en la dirección política del gobierno, así como en la iniciativa legislativa, pero también recibe instrucciones del presidente a los efectos de ejercer el despacho de los negocios de la nación que tienen a su cargo. Asimismo, son asesores del jefe de gabinete en tanto éste ejerce la administración general del país. Los ministros también comparten con el presidente la responsabilidad política al refrendar y legalizar sus actos, por lo cual pueden ser llevados separada o conjuntamente a juicio político o ante los tribunales ordinarios para responder criminal o civilmente. Esta responsabilidad ministerial no exime al presidente de satisfacer la suya. A su vez, les corresponde refrendar los actos y reglamentos del jefe de gabinete. Designación y remoción. Son nombrados y removidos por el presidente. Todos son, asimismo, susceptibles de ser destituidos mediante juicio político, acusación por la Cámara de Diputados y juzgamiento por el Senado. Funciones constitucionales de los ministros: concurrir a las cámaras del Congreso cuando sean llamados por una de ellas para dar las explicaciones e informes que les fueran requeridos. Se trata de la denominada interpelación ministerial, propia del régimen constitucional argentino, que puede llegar a determinar la formación de comisiones investigadoras cuando las explicaciones de los ministros no fueran suficientes. Presentarle al Congreso, luego de que éste abra sus sesiones, una memoria detallada del estado de la nación o en lo relativo a los negocios de sus respectivos departamentos. Obligación anual esta, que a diferencia de la anterior, no requiere la presencia personal del ministro en el Congreso, bastando el envío por escrito de la misma. No desplaza ni se superpone, como ya se dijo, con el cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 100, inciso 10 de la Constitución Nacional. Responsabilidad. La responsabilidad de los ministros puede ser individual por los actos que refrenda y legaliza o solidaria si los acuerda con colegas. Dicha responsabilidad es política frente al Congreso por juicio político y frente al presidente, pues él los puede remover, y es criminal o civil frente a los jueces ordinarios. Atribuciones del Poder Ejecutivo de carácter ejecutivo: las de carácter legislativo, de carácter jurisdiccional y los casos. Artículo 99. El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país. Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por 2/3 de sus miembros presentes en sesión pública convocada al efecto. Puede indultar o conmutar las penas por delito sujeto a la jurisdicción federal, previo informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de Diputados. Concede jubilaciones, retiros,
licencias y pensiones conforme a las leyes de la Nación. Actividad: investigar acerca de las demás atribuciones de carácter ejecutivo. Atribuciones colegislativas. El Poder Ejecutivo tiene reconocidas en la Constitución Nacional importantes atribuciones legislativas que básicamente son las siguientes: presenta proyectos de ley ante las cámaras, promulga las leyes y las hace publicar, ejerce el derecho de veto respecto de los proyectos de leyes que sanciona el Congreso y puede promulgarlas parcialmente, en este último caso cumpliendo las condiciones establecidas en los artículos 78, 80 y 83 de la Constitución Nacional. Dicta decretos de necesidad y urgencia, realiza la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, prorroga las sesiones ordinarias del Congreso y lo convoca a sesiones extraordinarias. Además puede convocar a consulta popular, no vinculante, y de voto facultativo, aunque ello no implique necesariamente una función legislativa. Atribución jurisdiccional. El artículo 99, inciso 5, le otorga al presidente de la Nación la facultad de indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, previo informe al tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de Diputados. La doctrina coincide en señalar en forma mayoritaria que el indulto importa el perdón de la pena, cuya consecuencia jurídica es la cesación de los efectos de la sentencia condenatoria, en cuanto a la aplicación de la pena impuesta por ella al delincuente, pero sin afectar la existencia del delito, de la sentencia ni de la pena. La conmutación, a diferencia del indulto, consiste en el cambio de la pena impuesta en una decisión judicial condenatoria por otra pena menor. La facultad presidencial de indultar o conmutar no implica el ejercicio de facultades judiciales, sino que constituye un acto político. Resumen: dentro de los organismos de control se encuentran la Auditoría General de la Nación, que es un organismo que colabora con el Congreso, pero no recibe instrucciones de ninguna autoridad. El Defensor del Pueblo, que se encarga de defender los derechos de la sociedad ante actos u omisiones de la Administración, y el Ministerio Público, que es un órgano independiente cuya función principal consiste en promover la actuación del Poder Judicial. El Poder Ejecutivo, que se resume en su titular, el Presidente. En el régimen presidencialista hay separación de poderes. Cada órgano estatal ejerce su competencia sin perjuicio del control. La separación esta no es absoluta, pues cada órgano lleva a cabo también en su esfera algunos actos propios de la naturaleza de otros órganos. La elección del titular del Poder Ejecutivo emana del pueblo. El vicepresidente es un funcionario de gobierno que está debajo del presidente en jerarquía organizacional. La cefalía se da cuando no hay presidente o si lo hay no puede ejercer sus funciones. El jefe de gabinete es uno de los ministros del Poder Ejecutivo, que tiene como tal las atribuciones que la Constitución le otorga en su artículo 100. Los ministros del Poder Ejecutivo son asesores del presidente de la Nación y asimismo son asesores del jefe de gabinete. El Poder Ejecutivo posee las atribuciones que le da propiamente dicho poder, como así también atribuciones de carácter legislativo y jurisdiccional.